Gloria sea a nuestro Dios. Habíamos empezado la semana anterior, hermanos, con la conducta que el creyente debe de tener en la tierra, ¿verdad? Esa parte estamos estudiando y no la hemos terminado. Y nos habíamos quedado en que el cristiano debe de tener un referente. Para ir repasando un poquito, ese referente es Dios. El ejemplo que tuvimos, nuestro Señor Jesucristo. Y veíamos ahí que nosotros ya no podíamos participar de lo que este mundo practica, porque esas cosas dice que por ellas viene la ira de Dios. Amén. Habíamos avanzado hasta el versículo 11, en donde se nos vuelve a recalcar que no debemos participar de esto ya, y dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Qué quiere decirnos? Que en vez de practicarlas, nosotros tenemos la autoridad por parte de Dios, no porque el pastor se lo diga. Usted puede reprenderla. ¿Y cómo la puede reprender? La primera forma es no practicando. La segunda es, como usted tiene un conocimiento de la palabra de nuestro Dios, conoce cuál es la voluntad de Dios. Usted puede decirle a una persona: lo que usted está haciendo es incorrecto, no le agrada a Dios, sálgase de ahí, usted va por mal camino. De esa forma usted está reprendiendo. Y decíamos también que la mejor forma, hermanos, de que nosotros podemos predicar y podemos reprender es también dando un buen testimonio que nosotros hemos sido transformados y que ya no somos partícipes de eso. Amén. No es tanto 100 sermones bien predicados para que una persona se convierta. Basta un buen testimonio para que una persona tenga como ejemplo su vida de cambio por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mucha gente se ha convertido cuando ha visto a su vecino con un comportamiento correcto. Mucha gente se ha convertido cuando ve que esa gente es amable, esa gente es ejemplar. Muchos dicen: yo quisiera ser así. Y no es que lo sean las personas, sino que Dios ha hecho una obra que les ha transformado y dicen: yo quisiera ser transformado así. Y sabe usted que estas personas pueden ser transformadas por el poder de Dios. Amén. Amén. Basta con eso, hermanos, para que nosotros también podamos estar reprendiendo esas obras, ¿verdad? Lastimosamente, ese es algo que no solo debemos de dejarlo como un imposible, no, debe de ser una realidad en nosotros, diaria, ¿verdad? De lo contrario, hermano, estaríamos nosotros participando de la conducta que todavía este mundo tiene, de la cual ya no podemos nosotros practicar. Pues dice el 13, más todas las cosas cuando son, 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Cuántos sabemos, hermanos, que los pecados que comete el mundo son vergonzosos? Esto ya lo vimos, solo lo estamos repasando. Y dice que es vergonzoso cuando se descubre de algo que no es agradable a Dios. Y usted sale a la palestra, al igual que yo, ¿verdad? Fíjese que estaba allá robando. Vaya, salió y es vergonzoso, hermano. Aún de lo que ellos hablan en secreto, dice. Mire, no sé si usted puso atención al proverbio que decía allí, ¿verdad? Que el hombre malo dice que se acuesta pensando el mal y se levanta viendo a quién hace caer. Así decía, ¿verdad? Y decía que ellos comen pan, ¿qué decía? Pan robado, ¿verdad? Y beben vino de robo. O sea, todo pan de maldad. Todo lo que ellos comen, usted los puede ver que van con todo, hermano, al súper con un montón de bolsas. Pero ¿será de acuerdo a la voluntad de Dios que estas personas están comiendo correctamente o están comiendo pan de maldad? Ese es el pan de maldad. Y vergonzoso es cuando se descubre. Bueno, usted ve una noticia de una persona que se veía, hermano, bien correcta, y de repente sale en el diario que era un gran ladrón. ¿Quién se siente en ese momento bien? ¿Quién se siente orgulloso de decir: ese es mi amigo? Ay, capaz que cuando usted en otro tiempo decía de cualquier presidente de nuestro país que haya robado, ¿va? Decía la gente: soy amigo del presidente, con otras palabras, ¿verdad? Cuando se salió que estos presidentes habían robado, hermano, ¿quién dice que es amigo? ¿Por qué? Porque es vergonzoso lo que practicaron. Estoy poniendo nada más un ejemplo. Así es el pecado en la vida del hombre. Vergonzoso es que se nos descubra los pecados que tenemos en lo secreto, y aquellos que ellos lo hacen, hermano. Es vergonzoso para nosotros practicar. Ahora, y si hubiese un creyente, hermano,
que está todavía con un pie en el mundo, no se ha decidido, no se ha firmado. El siguiente versículo dice, hermano, que debemos de saber que todo sale a la luz. Entonces, para que no nos descubran, es mejor arrepentir. Por eso dice el 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Ya le explicamos esto, incluso le explicamos haciendo el ejemplo. Apagábamos la luz aquí, nadie ve lo que hace, ¿verdad? Al encenderla se ve todo lo que se estaba haciendo. Ese es el claro ejemplo. Ahora, ¿pero qué hay si esos creyentes siguen haciendo esas cosas? Bueno, ¿sabe? La palabra de Dios nos enseña que en otro tiempo nosotros practicábamos esas cosas porque no conocíamos a Dios. Porque no teníamos el conocimiento de la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios. Pero hermano, ¿y qué más? La palabra de Dios nos decretaba que estábamos muertos en delitos y pecados, por eso practicábamos eso. Si alguno todavía lo practica, el siguiente versículo le vuelve a decir lo mismo. Que lo que tiene que hacer esta persona es no venir a una iglesia nada más, ¿verdad? No solamente conformarse, no, si yo voy a esas iglesias que no sé qué, mi ministerio, mi comunidad. No, hermano, si alguien no está viviendo la voluntad de Dios, está muerto en el pecado, y la Biblia le pega una exhortación a todos los que quizás en algún momento dado decaemos y volvemos al pecado. ¿Qué dice el 14? Por lo cual dice, despiértate tú. Esta persona, ¿cómo está entonces? Está dormida. Ahora, cuando dice despiértate, tú que duermes, lo enseña también para dar a entender que la iglesia, ¿cuántos vamos a morir de los que estamos aquí creyendo en Cristo Jesús? Amén. Cuando nosotros muramos, la Biblia llama que estamos nada más en un reposo, en un estado de dormir. Cuando Cristo venga, ¿qué pasará? Nos despertará, amén, hermano. Amén. Entonces, cuando una persona todavía vive haciendo el pecado, ¿cómo está? ¿Está dormido, hermano? Está dormido. ¿Y qué tiene que hacer? Dejar que se despierte, pero no se va a despertar por sí sola. Tiene que llegar alguien. ¿Quién? El que va a levantar a la iglesia. Es Cristo. Por eso le dice el versículo 14, despiértate, tú que duermes, y levántate. Otra vez, ¿de dónde estábamos hablando? ¿De dónde? Si yo participo de las obras del pecado, estoy junto con ¿quién? Con los muertos. Como lo decía anteriormente, ¿verdad? Estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces no se trata, amada iglesia, de que la gente, mire, las iglesias, bendito sea Dios que nuestro país está lleno de iglesias. Pero qué feo es que tanta iglesia que hay, tanta gente que entra a las iglesias y la gente no cambia. La gente sigue viviendo en el mundo, practicando el mundo. Entonces a ese tipo de creyente el Señor le está exhortando diciéndole, despiértate, despiértate, no es así. ¿Se recuerdan ustedes que decía también en el estudio anterior que todos los pecados que comete el mundo son la causa por la cual viene la ira de Dios? Ya lo hemos aprendido, ¿verdad? Y decía también que nadie os engañe con vanas palabras, decía. ¿Por qué razón? Porque los que practican tales cosas, decían, no heredarán el reino de Dios. No tienen parte en la herencia de Dios. No pensemos nosotros que solo con venir a la iglesia y santificamos, ¿verdad? Como la religión que va a la iglesia el domingo y sale así, como que caminando bien, como se sienten bien bufitos, como una plumita, ¿verdad? No solo basta con eso, hermano, es necesario arrepentirnos. Amén. Es necesario vivir una vida nueva. Por eso esto se le conoce como el camino angosto. Porque no cualquiera quiere morir a sí mismo. La carne nos pide pecado. La carne quiere que estemos entre los muertos practicando el pecado. Pero Cristo, ¿qué nos hace, hermano? Nos levanta y nos dice, despiértate, ¿qué estás haciendo allí? Cuando usted y yo, que ya venimos a Cristo, el pecado quiere llegar a nuestra vida, sentimos un palpitar más rápido del corazón, como queriéndonos dar a entender el Espíritu Santo, ¿qué estás haciendo aquí? Son estas palabras. Oye, si vos sos cristiano, ¿qué estás diciendo aquí? Si vos no deberías de estar haciendo las cosas que estás haciendo. Amén. Dios quiere que nosotros entendamos que debemos de ser una nueva criatura. Amén.
Ser una nueva criatura. Miren qué duro es, ¿verdad? Que nosotros como creyentes nos pongan a la par del mundo y hagamos las mismas cosas del mundo. ¿Qué cree usted qué cambios va a ver la gente? La gente va a ver que no hay cambios. Entonces, ¿qué van a decir? Dios no ha obrado en nosotros. ¿Amén? Dios no ha obrado en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las mismas cosas que ellos hacen. Entonces nos dice, levántate de los muertos y te alumbrará ¿quién? Cristo. Porque Él es la luz. Él nos señaló todos los pecados que nosotros cometimos. Cuando la gente le dice a usted, es que viera qué cuesta, ¿sabe a qué se refiere en esa expresión? ¿Qué cuesta? Dejar el pecado. Lo que pasa es que nos cuesta comprenderlo, nos cuesta expresarlo, pero la realidad, ¿por qué la gente no quiere venir a la iglesia? Porque su carne está dormida, está muerta en delito y pecado. ¿Qué les impide? Nada, hermano. Ponen 1000 pretextos para venir a congregarse, para oír palabra de Dios, que es muy aburrido, dice. ¿Te da sueño? Una película tarda más de 2 horas. Ahí está, mi hermano. Sí, y viene la otra esa. Y no quisieran que ni anuncios dieran. Tiene las viejas las 12. Mira, hermano, un partido dura más de 1 hora, más cuando se van a tiempo extra, que hay que definir. Y ahí estamos, hermano, y no nos dormimos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos ido a dormir a un estadio? Nunca. Nunca, hermano. Los que hemos ido a un estadio, ahí estamos, hermano, con los ojotes así, y le decimos, este sí te gane. Como que nosotros fuéramos el jugador, ¿verdad? Ahí le hubiera metido el gol, dice. Entonces, hermano, pero en la iglesia, un momento en el cual de oír palabra de Dios es aburrido. ¿Para qué? Para la carne humana. ¿Por qué? Porque esa está muerta en delito y pecado. Sí, amén. Y cuando la gente no quiere venir al Evangelio es porque el pecado se le va a ser señalado, no por nosotros, sino por la palabra de Dios, sino por el Espíritu Santo que va a entrar en sus corazones, que les va a decir, lo que estás haciendo es incorrecto. Entonces prefieren mejor, uy, yo a una iglesia no entro. Allí son los sinvergüenzas, ¿saben? Y Él es un santo para que no venga aquí. Y es cierto que habemos sinvergüenza, pero rescatados por la misericordia de Dios, pidiendo misericordia porque Cristo nos está alumbrando. ¿Quién me ha dicho que en la iglesia es santo? Por la pura misericordia en Cristo Jesús somos santificados. La pregunta es, ¿cuándo nos vamos a reconocer que somos esa clase de persona y venir a decir, Señor, tenga misericordia de mí, porque yo no puedo? ¿Qué es lo que usted y yo estamos haciendo en esta tarde? Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga el mundo? Que reconozca que por sus propios medios no va a llegar. Y lo peor, hermano, que los versículos siguientes siguen dando a entender de que lastimosamente la gente lo que está es perdiendo el tiempo. Ellos creen que no, hombre, los que estamos perdiendo el tiempo somos nosotros. Mira lo que sigue, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como, ¿qué dice la iglesia? Sabios. La palabra andad con diligencia es de lo que él ha venido hablando, del caminar cristiano. Pero cuando dice, mirad, así dice el versículo, mirad, es una advertencia hacia el creyente que reflexione, que mire cómo está caminando. Hermano, entendamos, es para creyentes y es para todo aquel que quiera venir al conocimiento de la palabra de Dios. Amado amigo, reflexione cómo está caminando, no porque se lo esté diciendo un pastor o un predicador que por pura misericordia puede hablar. Por pura misericordia, si mudo éramos, hermano. Amén. Si en vez de pedir el nombre, la hora pedíamos. ¿Qué horas te llamas? Le decíamos a la gente. Ahora, el versículo, mirad cómo andéis. Si vean, ¿qué quiere decir? Vaya a un espejo y mírese. Es como cuando usted va al espejo, ¿verdad? Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos, porque el que es así, dice que es como aquella persona que va al espejo, al quitarse de allí, se le olvida cómo es su rostro. Así lo dice Santiago, ¿verdad? Cuando usted y yo caminamos en la vida cristiana y se nos ha olvidado la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo? Oidores olvidadizos. Entonces, ¿qué nos recomienda? Miremos cómo andemos.
Y con la palabra caminar no solamente es, hermano, pero es que yo soy cojito, pero es un camino así. No, es que no está hablando de lo físico, está hablando de la conducta que usted y yo tenemos en este mundo. De eso está hablando. Dice el versículo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Quiere decir que hay dos tipos de caminar. El que camina neciamente y el que camina sabiamente. La vez pasada hablábamos, ¿verdad?, de que el Señor nos está poniendo su palabra como una dirección a la cual seguir. Y utilizamos la ilustración del tren. El tren, para que se conduzca, necesita tener sus dos rieles bien puestos, ¿verdad? Fuera de ese riel, el tren ya no camina correctamente, se descarrila. Ahora, si usted sabe que la palabra de Dios es la voluntad de Él, es entonces ella por la cual nosotros debemos de conducirnos. Amén. Cuando usted y yo nos conducimos conforme a esta palabra, ese caminar se le llama sabio. Pero existe el otro caminar. ¿Cuál es? El que es todo lo contrario de lo que la palabra de Dios dice. El que me dice a mí que haga lo que yo quiera, el que me dice a mí no le hagas caso a la Biblia, no ores, a tu vecino no le hablé, mira, ultraja vos nadie te gana. Ese es el caminar, como le llama la Biblia, necio. Porque viene de una necedad. Y la necedad se le conoce en la Biblia como pecado. ¿Qué fue lo que provocó la desobediencia de Adán? Una necedad. Ya se le había advertido que todo lo que estaba en el huerto podía comer. Solo un árbol no podía comer, solo uno. Pero esto no podía disfrutar. La necedad del corazón de Adán lo llevó a que le permitiese a Eva que ella fuese y comiese. Y luego él, ¿verdad? No solo es no es culpa de Eva. Entonces, lo que estamos tratando de explicar, según el apóstol Pablo, es que, mire hermano, ¿cuál es nuestra conducta? ¿Necia o sabia? Solamente hay dos. La necia es pecado, Amén. libertinaje, rebeldía, desobediencia. Esa es la necia. Y la palabra, hermano, sabia es de lo que viene de la sabiduría de Dios. Esto es como cuando usted se va a cruzar la calle, amado hermano. Usted ya sabe que ahí está una pasarela. Pero usted dice, más rápido llego sin subir la pasarela. Pero usted se pone más. Amén, hermano. Amén. Entonces, yo decido cuál de los dos caminos. Si el camino, no, aquí llego más. Pero ¿qué va a pasar si yo sigo la necedad? Me expongo a qué? A terminar mi vida. Cuando está el otro camino, que es más grande, es más largo, pero es más seguro. Entonces, amados hermanos, lo que la palabra de Dios nos está enseñando es esto: que miremos cuál es el camino que estamos llevando, cómo estamos caminando, qué actitudes tenemos, actitudes de cristianos, actitudes agradables a Dios o actitudes agradables al mundo. Nosotros como creyentes no cuadramos muchas veces en el mundo. Usted puede estar con sus amigos, puede comer en cuanto a que no puede sentarse en otra parte, pero la conducta que nosotros debemos de tener en ese momento, esa es la que Dios nos insta a ser diferente. Me dice un hermano joven, y siempre me dice, hermano, tratemos de almorzar juntos para tener temas que hablar. Y es cierto, me llamó la atención, es que miren, estando aquí uno oye cosas, pero agrupémonos nosotros como cristianos para evitar contaminarse. Y quizás sí es bueno, mas sin embargo, hermano, cuesta. Pero eso es lo que debemos de tener. ¿Para qué? Para no estar en el cuidado de caer en la necedad. Porque el problema es que esto contagia. Y dice el versículo 16, estamos, ¿verdad? La forma como nosotros debemos de ver por qué caminar sabiamente, se la da el versículo 16. Esto no se
trata de mañana, no se trata del otro año, no se trata de cuando esté viejito, no se trata, amado hermano, de que yo voy que tal vez cuando crezca, ¿verdad? Ya voy a comportarme como Dios manda. No, el versículo 16 me dice, aprovechando bien el tiempo, porque hay una sola razón. ¿Cuál es la del versículo 16? ¿Por qué dice? Sí dice el versículo 16, ¿verdad? Aprovechando bien el tiempo porque los días son ¿qué? Malo. Mire, usted ha oído cuánta queja tiene la gente de lo malo que es el tiempo, de los días. Es que hoy está bien malo, hermano. Es que hoy está peligroso. Hermano, en vez de quejarnos, ¿sabe qué? Aprovechemos nosotros este tiempo. Si ya sabemos que el tiempo está malo, entonces aprovechémoslo viviendo bien. Así es, amén. Para Dios. Así es. Porque de lo contrario, aquí hay una ilustración que debemos de tomar en cuenta. Mire, hermano, cuando usted y yo estamos ya en el ocaso de nuestra vida, que estamos ya a punto de morir por la edad, por las enfermedades, mucha gente que está en lo último de su vida, ¿cuántos no darían por regresar sus años atrás? Pero ¿qué pasó cuando tuvieron la oportunidad? No lo estoy hablando adredemente, sino porque la palabra lo dice. La gente quisiera que se le devolviera el tiempo cuando ya está a punto de morir. Y yo me pongo en la lista. Yo quisiera retroceder a punto de morir y volver a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, quizás, pero en el momento de mi vida. Pero cuando tuve la oportunidad, ¿qué me decía la Biblia? Que lo aprovechara. ¿Y qué hice? Nada. Pero el cristiano debe de ser lo contrario. Como los días son malos, entonces hay que redimir el tiempo, hay que aprovechar. Señor, gracias por este día, porque mañana no voy a saber si lo voy a poder llegar. Entonces, hermano, la gente lastimosamente hasta el ocaso de su vida dice, no, si el Señor me sana voy a hacer tal cosa, no, si tal cosa. ¿Por qué no lo hacen hoy? Están aprovechando el tiempo, lo están perdiendo. Cuando tuvieron toda una vida para vivir ¿en qué? En la vanidad del mundo. Para vivir en el camino de la, ¿cómo le llamaba? Necedad. Para vivir en el camino, hermano, del pecado. Lastimosamente, hermano. Si el tiempo es malo, hermano, aprovechémoslo nosotros. Aprovechémoslo, hermano, porque es real. Ya parece ser de que desde el tiempo del apóstol Pablo, ya el tiempo no era bueno, hermano. Los días eran malos. Había maldad en la tierra. El creyente entonces tiene que estar, Señor, gracias por este día que me ha dado. Ayúdenme a vivirlo conforme a la voluntad de Dios y vivamos con una conducta sabia, una conducta agradable a Dios, porque de esa forma estamos redimiendo el tiempo para que cuando vengan los días malos, hermano, no vayamos a caer en el error que cae la gente. Y lastimosamente ha quedado comprobado. Dice, hermano, que nosotros conocimos un testimonio de un joven que fue sanado de SIDA. Llegaba a mi casa, hermano, quiero aprender a tocar un instrumento y el instrumento que más le gustaba, y probó con la guitarra, probó el piano, pero el que más le gustaba era la batería. Empezó a meterse con Dios y me dice, hermano, pero tengo un problema, fíjese que las mujeres, que no sé qué, que no sé cuánto, y ha sido sanado de SIDA. Al final, hermano, dijo que se quería casar, que se quería no sé qué, y se le metió, hermano, el hermanito se fue descarriando lastimosamente, sanado de SIDA. Y había vuelto a la iglesia, hermano, porque quería él aprovechar esa oportunidad de vida que se le había dado. No sé si hasta el día de hoy se congrega, no le puedo decir yo si se congrega o no. Le perdí la pista, se fue del lugar donde nosotros vivíamos, pero lastimosamente fue duro para nosotros cuando ya no lo veíamos en la iglesia. Así es la vida del hombre de hoy. El tiempo es malo, los días son malos y ellos que están haciendo lo malo que los días piden. No esperemos llegar al ocaso de nuestra vida. El día final de mi vida está escrito, nadie se lo va a quitar, ni a mí ni a usted. Entonces, cuando llegue ese día, hayamos hecho la voluntad de Dios mejor, porque de eso se lo va a demandar. No crea que Dios nos va a pasar por alto, va. Ay, hijo, no tuviste tiempo, ¿verdad? Por andar fregando, no me adoraste. Ay, hijo, te voy a perdonar. Sin vergüenza me va a decir. Si te di 20 años de tu vida. Si te di 30 años, te di 40, te di 50 y nunca reflexionaste, nunca dijiste, mira cómo andás, nunca quisiste fijarte. Y cuando te predicaban decías, ojalá y se muera ese viejo que está predicando. Sí, amén. Porque eso decimos nosotros. Sí, amén. Por mí lo dice, ya me dio. No lo digo por ustedes.
Si Dios me está hablando a mí, es la palabra de Dios que me está redimiendo a mí para que me alumbre la luz de Cristo, lo que decía anteriormente. Así es que dele gracias a Dios por estar en el camino de la voluntad de Dios. Sí, bendito No se Dios. aparte. Gloria a Dios. Viva agradable delante de Dios. Condúzcase como Dios quiere. Ame a su prójimo, ame a su familia, disfrute su familia, ámela en el Señor, viva correctamente. Cuando llegue la oportunidad de pecar, repréndala, como lo decía Gaba, porque usted y yo somos creyentes de esa forma. Estamos ¿qué? Aprovechando el tiempo, Así es. porque los días son malos. Continuemos, versículo 16, ahí estábamos, ¿verdad? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Lastimosamente esto es real. Así Llegan los días en donde ya quisiéramos tener 20 años. es. Yo soy uno que ya no Sí, yo también, hermano. quiero tener Mire, hermano, a veces jugando con mi hijo, antes yo corría y lo dejaba, o pego una zancada y no lo alcanzo. Así es. Ya no tengo la edad esa. Apenitas le doy 3 vueltas Ahí. a un lugar para querer rebajar. 3 y caminando y con la lengua en el suelo. Ya no tenemos la misma fuerza, ¿verdad, iglesia? No, amén. Porque ya pasaron. Pero ¿qué pasó con el tiempo? ¿Lo habremos aprovechado o lo perdimos? Yo lo perdí todo. Ahora nos está exhortando para aprovechar lo que nos queda. Amén. Tengo una buena noticia. Dios nos va a dar una oportunidad para aprovechar el tiempo. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Amén. La gloria sea para nuestro Dios por la vida de nuestro hermano Benjamín. Amén. Porque para mí ha sido un ejemplo. Su edad no ha sido impedimento para servirle al Señor. Y bendito Dios por los que están luchando contra enfermedades, contra la misma edad. Pero démosle gracias a Dios que a tiempo llegamos. Así es. Gloria a Dios. Si lo perdimos, bendito sea Dios que todavía nos ha dado lo que resta, ¿verdad? Para vivir en el Señor. Así es. Amén. Eso es lo que Dios nos quiere decir. Versículo 17. Por tanto, vuelve a expresar la palabra insensato que va ligado a la necedad, ¿verdad? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dios nos ha revelado su voluntad por medio de su palabra. Si no vamos conforme a ella, nos llama como, la primera nos llamó necios. La segunda, ¿cómo nos está llamando? La palabra insensatos literalmente quiere decir sin sesos. Como alguien le dice a la gente, ¿verdad? Vos si tenés cabeza de pollo, le están diciendo que no tienes cerebro. Así es. Las aves, algunas no tienen cerebro. Cuando le dice a una persona insensato, no tiene ¿qué? Sesos. ¿Qué quiere decir? No tiene capacidad de ¿qué? De tener la sensibilidad de pensar, de tener aquella capacidad de entender. Entonces se le llama insensato. No siente. Esa persona, ¿por qué no siente? Porque no tiene sesos, es insensato. Lo dice la palabra. Bueno, hermano, usted como es de pesado, eso quiere decir, usted quiere buscarlo al diccionario, pero eso quiere decir insensato. Sin sesos le va a decir ahí. Si yo me comporto como el mundo, estoy viviendo como sin sesos. Como que no pienso que viene el juicio de Dios y no me arrepiento. Así es. Mira, hermano, lastimosamente la gente así vive. Pero no aprovecha el tiempo. A ellos creen que como están jóvenes, le dan rienda suelta a todos sus placeres, a todos los deseos de su carne, y ellos creen que están aprovechando el tiempo. Mentira, lo están perdiendo. Llegarán los días en donde van a desear tener esta edad para servirle al Señor, y ojalá que llegue, ¿verdad? Pero si no se arrepienten, lastimosamente la vida se les va a perder. Así es. Amén. ¿Y por qué? Porque usted los quiere tener ahí, así, los quiere tener todos así. No soy yo, es por el bien de usted. Así es. Amén. Y no es porque la iglesia quiere que yo esté predicando, es por el bien mío. Así es. Gloria a Dios. El versículo me exhorta a vivir. Ya no me dice sabiamente, sino entendido. Ya más claro. Así es. Amén. Dice el versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. ¿Cómo le va a los rebeldes? ¿A quién de los rebeldes les ha ido bien? Ni uno. Si hasta nosotros cuando se nos salen las rebeldías, nos va mal. Así es. Amén. Entonces, la rebeldía, ese orgullo que la gente tiene, amado hermano, se acaba. Allá en el cementerio se acaba. Allá
miren la cara bonita, gusanos en los comen. Se quedó riendo. Es mentira, le dejan la cara así, dibujadas en la. Todo se acaba. Aquí podemos caminar, hermano, como si tuviéramos gente de alta alcurnia. No hay gente de alta alcurnia. Todos somos iguales delante de Dios. Sí, amén. Me decía este jovencito, ¿me puedo sentar aquí? Y le dije yo, no me volván a decir eso, porque tú y yo delante de Dios somos iguales. Porque lo hacía como queriendo decir, no es privilegio, el privilegio es el mío, sentarme contigo. Le decía. Así es, amén. Nadie es más que nadie. Por muy pistudo que sea, cuando muera va a entregar cuentas delante del mismo Dios al cual nosotros le vamos a entregar cuentas. Así, amén. Amén, hermano. Amén. Y en el cementerio los mismos gusanos. No, a mí me van a incinerar y me van a tirar en el mar. Pues sí, nada vas a hacer, ceniza. No siempre se va a convertir en polvo. Así es. Y ese fuego le van a dar. Más luego. Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios parece ser que el apóstol Pablo estaba queriéndole hacer entender a la iglesia, esta es la forma correcta de caminar. Por eso se llama, hermano, esta parte, el compromiso de la iglesia en la tierra. Vayamos terminando, estamos en el 18. Entonces no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. La gente con el fin, hermano, de sentir, como se sienten vacíos, van y buscan algo terrenal. Eso terrenal que buscan, hermano, no les va a servir de nada, porque solo sirve para emociones pasajeras. El vino, el alcohol, la cerveza, las drogas, solo son para emociones pasajeras. Pasa. Lo dice el versículo, ¿verdad? No se embriaguéis con vino. No os embriaguéis quiere decir no se llenen de algo que no les sirve de nada. Amén, iglesia. Amén. Y cuando dice embriagar, no solamente lo podemos meter, embriagarse también es de otro tipo de pecado. Cualquier tipo de pecado que la gente está como que si se va a acabar, hermano, se está saciando de algo que no le va a satisfacer toda la vida. ¿Le va a pasar? Antes de eso, recomienda el versículo, para poder evitar todo esto, siguen los siguientes versículos. 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes, aquí empieza el antídoto de cómo nosotros podemos vivir agradando a Dios. Terminemos. El antídoto es, si no ser llenos, ¿de qué dice, hermano? Del Espíritu. ¿Qué más? 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La forma, el antídoto para que nosotros no estemos participando, hermanos, de las cosas terrenales es viviendo las cosas del Señor. Hermana, ya vio lo que dice el salmo tal. Hermano, ¿qué está evitando usted? Las palabras deshonestas, ¿verdad? De que hablemos de algún prójimo, de que chambremos, ¿verdad? Entonces el antídoto es hablar del Señor. El antídoto es darle gracias a Dios. El antídoto es, hermano, viviendo, dice el versículo, ¿verdad? Si antes ser llenos del Espíritu. ¿Y cómo es ser lleno del Espíritu? Cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo, nos pusieron un sello, que somos propiedad de Dios. Ese sello se llama el Espíritu Santo. La llenura que es dejar, hermano, que lo de Dios sature mi corazón, sature mi mente, solo por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de la alabanza. Estoy que yo, hermano, saciándome, saturándome de Dios. Cuando yo estoy haciendo eso, estoy poniendo un antídoto ¿contra qué? Contra el pecado. ¿Contra qué estamos luchando aquí? Contra la carne. La carne. Quisiera estar viendo la novela de a saber qué hora, ¿verdad? Hasta se le imagino, a ver por qué capítulo, ¿verdad? ¿Dónde estará Andrés? No sé qué. Todos los nombres, ¿verdad? A la gente hasta los nombres de las novelas le ponen los hijos. Así es, amén. Sí. ¿A cuántos nos han pasado? Bueno, hoy le ponen los nombres de los jugadores. ¿Y este cómo se llama? En 1980 muchos se llaman Diego Armando, no sé qué, por un tal Maradona, que hoy ni hablar puede, pobrecito. No me estoy burlando. Hay un niño que llama Iker. Sí. Otros se llaman, hermano, hoy Leonel Andrés, no sé qué. En nombre de no sé quién. Porque la gente así es de vana. Porque no tiene un referente correcto. El referente que decía el versículo 1, ¿cuál era, hermano? Sed pues
imitadores de Dios. Ese es nuestro referente. El antídoto para vencer todas las cosas terrenales es el espiritual. Así es, amén. El antídoto es hablar salmos, dice. Y no es que usted va a estar cantando todo el día, sino que en cualquier momento no va a faltar tema en donde Dios sea el que una oportunidad para darle gracias. Así es. Cuando usted viene usted por todo, da gracias a Dios, usted está combatiendo la carne, usted se está comprometiendo, usted está dándole gloria a Dios y con eso usted empieza. Yo tanto que hablo del Señor no puedo estar aquí, yo tanto que hablo del Señor debo de tener mejor conducta, debo de tratar mejor a los demás porque tengo a Dios dentro de mi corazón. Dios entonces quiere eso, que entendamos que hay una nueva forma de vivir. ¿Cuál? La de la nueva criatura que ha sido puesta en nosotros. Amén. Hemos aprendido, hermanos, el caminar cristiano Amén. conforme a la palabra de nuestro Dios.